introducción debemos decir que la escatología es un tema fascinante, que ha causado fascinación en todos los estudiosos de la Biblia, incluso al hombre inconverso le fascina saber del futuro. Entonces la escatología es un tema fascinante y es un tema muy importante porque es central para nuestra fe. ¿Cuál es la definición bíblica de fe? Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es la escatología? La escatología es lo que se espera. Entonces, cuando yo tengo una correcta escatología, ¿qué pasa con mi fe? Mi fe crece. ¿Y qué es? Mi fe se fortalece. La escatología es una comprensión panorámica de todo el plan de Dios. La escatología nos lleva a los decretos de Dios. La escatología nos lleva a la mente de Dios, a conocer de una manera panorámica todo lo que es el plan de Dios desde su creación hasta su consumación. Entonces eso es el tema más amplio de la escatología sistemática, pero a la vez es un tema complejo. ¿Dónde radica la complejidad de la escatología? La escatología se basa en el estudio de los eventos futuros a medida que van apareciendo en la historia de la revelación. Estudia el evento que se anuncia a medida que aparece en la historia de la revelación. Desde el principio de la revelación hasta el final, la Biblia recopila, presenta todos estos eventos, pero no los articula de una manera explícita. El proceso de articularlos, es decir, de colocarlos en el orden en que ellos van a ocurrir, le corresponde al estudiante de la Biblia. La Biblia tiene algunas guías fundamentales, como vamos a ver ahora, algunas asociaciones que yo he llamado relaciones inseparables en escatología, que le permiten a uno construir ese orden de los eventos, pero la Biblia no da el orden explícito. Le corresponde al estudiante de la Biblia examinar el evento, dónde está en el lugar donde aparece en la historia redentora, las relaciones que tiene en el momento en que es dado con otros eventos y las relaciones que tiene con otros eventos que aparecen más adelante en la historia redentora, y eso no es fácil. No es fácil. Por tal razón, aquí hay un elemento de complejidad que ha producido en la historia de la Iglesia 4 diferentes posturas escatológicas. Hay cuatro posturas escatológicas a lo largo de toda la historia de la Iglesia, debido a esta complejidad, debido a que la Biblia explícitamente no articula los eventos futuros después de que los presenta. Por tal razón, en la escatología podemos admitir un margen de error. En otras formas del estudio de la Biblia no podemos admitir un margen de error. Es decir, el intérprete de la Biblia no puede equivocarse en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Él no puede equivocarse en eso, ni en la deidad de Cristo. Él no puede equivocarse en eso. Pero en la escatología, no digamos que no, pues es igual, cometer un error es igual de malo en todo momento, pero no es tan grave cometer un error en escatología como cometer un error en teología propia o en teología de la salvación, o doctrina de salvación. En la escatología podemos decir es un tema que hay margen de error, y por eso lo hemos dejado para el final, porque es un tema que, digámoslo así, a pesar de que es muy importante y las iglesias bautistas reformadas tenemos una postura mayoritaria, todavía hay diferencias entre nosotros. Aún dentro de los bautistas reformados hay algunas diferencias en cuanto a las precisiones de la verdadera escatología bíblica. Entonces hay un margen de error. Este margen de error no hace que nosotros perdamos la comunión, el amor, la unidad con los hermanos que tienen otras posturas. Entonces esta complejidad produce un margen de error. Y la escatología, por ser compleja, para su exposición requiere sencillez. Para poder ser entendida la escatología requiere sencillez. Si ustedes miran, por ejemplo, los últimos 2 capítulos de la Confesión de Fe de Londres, capítulos 31 y 32 de nuestra confesión, que tratan sobre escatología, ellos solamente, los autores de la confesión, tomaron solamente los eventos más importantes y los colocaron en un orden sencillo y simple que representa perfectamente la estructura básica de la escatología bautista reformada, y de esa manera dejamos claro qué es lo que creemos sobre el futuro. Pero
no en todos los casos, cuando se estudia escatología, lo que se presenta es sencillo, como vamos a ver, por ejemplo, como sucede en el caso de una de las 4 posturas, la más reciente, que se llama dispensacionalismo. Es una postura muy compleja. Entonces, la escatología debe ser sencilla. Se trata de recopilar los eventos más importantes, establecer las relaciones entre esos eventos y colocarlas en el orden lo más exacto posible al que la Biblia los quiere colocar. Entonces, esto es también algo claro en la escatología. Debe haber sencillez. Pero una vez uno está seguro, o una vez uno ha adquirido una postura escatológica, la escatología trae unos beneficios extraordinarios a la vida del creyente. Yo creo que lo que más produce santificación en el creyente es una postura escatológica fuerte, una escatología firme y fuerte. La verdadera escatología produce verdaderos santos. Son unos beneficios extraordinarios que nos vienen del estudio de la escatología. Esto es a manera de introducción, y la escatología obviamente yo no puedo presentarla en una hora. Esto requiere un trabajo fuerte, un trabajo complicado. Yo lo que voy a hacer aquí es a mostrarles cómo construimos, o los bautistas reformados, cuál es el método, porque hay distintas formas como uno llega a una postura escatológica, pero lo que yo voy a mostrar aquí es cómo los bautistas reformados trazamos la palabra para llegar a la postura escatológica nuestra, que es la que vamos a presentar acá. Entonces, no voy a dar el detalle de la escatología, la voy a presentar de manera general. No voy a presentar el qué de una manera detallada, sino el cómo llegamos a construir una escatología bíblica, que es la escatología que nosotros sostenemos en la Reforma Protestante. Entonces, lo que vamos a ver son 3 puntos. Vamos a ver primero construyendo una escatología bíblica, la forma como la vamos a construir. Segundo, vamos a ver el papel del Apocalipsis en la escatología bíblica. Eso es clave para la postura de la Reforma. El papel del Apocalipsis para llegar a la postura histórica de las iglesias de la Reforma. Lo más importante es definir la hermenéutica, es definir de dónde vamos a construir básicamente lo más importante de nuestra estructura escatológica, y eso implica darle un lugar especial al Apocalipsis. Entonces, ese será nuestro segundo punto, el papel del Apocalipsis en la escatología bíblica. Y en tercer lugar veremos el esquema básico de la escatología bíblica. Entonces, 3 cosas: primero, construyendo, cómo construimos la escatología; segundo, entendiendo el papel del Apocalipsis; y tercero, presentaremos el esquema básico, resumido, de la escatología bíblica, que para nosotros es la escatología de la Reforma, la escatología bautista reformada. Entonces, vamos a describir cómo es que se construye una escatología bíblica. La escatología bíblica se construye yendo por todo el Antiguo Testamento. Uno empieza a construir la escatología desde Génesis. Desde Génesis empiezan a aparecer eventos escatológicos. Por ejemplo, el primer evento escatológico que aparece en la Biblia es Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la primera promesa del Mesías. Entonces uno comienza a construir escatología recorriendo todo el Antiguo Testamento, libro por libro, y mirando en cada libro cuáles son los versículos que describen eventos escatológicos. Una vez uno selecciona el pasaje que contiene el evento escatológico, uno analiza el pasaje en su contexto y luego define las características de ese pasaje, de qué evento está hablando en particular. Si el evento ya se cumplió, pues puesto que estamos en el Antiguo Testamento, algunos de esos eventos ya tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y cuáles son las relaciones que ese evento tiene con los otros eventos que van apareciendo en el desarrollo histórico de la redención. Comenzamos entonces con el Antiguo Testamento, y al terminar el Antiguo Testamento nosotros ya tenemos una estructura escatológica básica derivada del Antiguo Testamento. Y lo mismo debemos hacer con el Nuevo Testamento sin Apocalipsis. Y ahorita vamos a ver por qué sin Apocalipsis. Entonces se toman todos los versículos, se analiza el evento, el carácter, las características del evento y las relaciones que el evento tiene con todos los otros eventos que aparecen en el resto de la revelación, y se comienza a hacer una especie de inventario de esos eventos.
Uno hace como un inventario de los eventos, los saca de la revelación y los pone como en una especie de inventario y comienza a familiarizarse con ellos y a conocerlos claramente. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, ¿cuáles son todos los versículos? ¿Cuál es el evento? ¿Cuáles son las características? ¿Y cuáles son las interrelaciones de los versículos y eventos escatológicos del Antiguo Testamento? He aquí un resumen rápido de esos eventos. Primero, el Antiguo Testamento habla esencialmente de la venida del Mesías. Casi todos los versículos escatológicos del Antiguo anuncian la venida del Mesías. En segundo lugar, anuncian que ese Mesías traerá un juicio con separación entre malos y buenos. La venida del Mesías, en el Antiguo Testamento lo ven como un solo evento. La venida del Mesías es un solo evento en el Antiguo Testamento, y ese evento traerá un juicio con separación entre malos y buenos. Y después de esa venida y de ese juicio y esa separación, o al instante, un reinado en prosperidad eterna de la nación de Israel. La nación de Israel reinando como cabeza de naciones en un estado de prosperidad eterna, y hay unas hermosísimas figuras en el Antiguo Testamento que describen esto. Luego, obviamente, con esto, la restauración de Israel. Muchos pasajes hablan sobre la restauración de Israel. Hay unos pasajes escatológicos en el Antiguo Testamento que para nosotros hoy son muy claros. Por ejemplo, Isaías capítulo 53 y Daniel en su capítulo 9, que muestran que el Mesías moriría. Pero los hombres del Antiguo Testamento nunca pudieron entender claramente que una de las cosas más importantes que haría el Mesías con su venida era quitar el pecado. Por eso lo coloco con interrogantes. No para nosotros, sino para los hombres del Antiguo Testamento. Ellos nunca pudieron entender bien que el Mesías vendría a quitar el pecado primero, antes de establecer su reino de dominio absoluto sobre la tierra. Pero el evento de la venida del Mesías para quitar el pecado está descrito claramente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento incluso se habla de la resurrección. En Daniel capítulo 12 hay unos versículos muy claros acerca de la resurrección, y otros versículos velados que luego los apóstoles nos muestran que hablaban de